Gracias, presidente. Este gasolinazo es producto de la reforma energética aprobada por el PRI, el PAN, el Verde y Nueva Alianza. ¿Quién miente? ¿Ustedes, señores funcionarios, o yo? Aquí está la última, digamos, en fecha, cronológicamente hablando, la última ocasión en que justamente el presidente de la República habla de este tema. Esta es la página 51 de la exposición de motivos del paquete económico que hace 2 meses y medio envió el Ejecutivo y con la cual cuentan todos ustedes, señores funcionarios, y los 628 legisladoras y legisladores. Y dice así, el primer párrafo, palabras del presidente de la República. El siguiente paso que se propone, con el que se consolidaría la reforma energética en materia de combustibles fósiles, es la liberalización gradual y ordenada de los precios al público de las gasolinas y el diésel. Y más adelante dice, se propone a esa soberanía, a todas y todos nosotros, que la liberalización de precios entre en vigor a partir del 1 de enero del 2017 de forma gradual. Lo están diciendo ustedes, lo está diciendo el presidente de la República y lo ha negado todos estos días. Solo desde la pequeñez intelectual, el desamparo ético y la impotencia política, se puede afirmar que no hay más alternativas que sucumbir ante las fluctuaciones internacionales. A los privilegiados de siempre, en un acto de vergonzosa claudicación, el gobierno les ha prometido que no les tocará con un nuevo impuesto, a pesar de que el Estado mexicano es uno de los que menos recaudación fiscal tiene. Peor aún, a empresas que han obtenido contratos de licencia de exploración y producción de petróleo en las rondas 1.3 y 1.4, no se les ha exigido el pago del bono a la firma de dichos contratos, violando así la ley de ingresos sobre hidrocarburos, lo que podría incluso constituir un delito. ¿Por qué, señor secretario de Energía, es esta situación? ¿Ya detectó, señor secretario de Hacienda, este faltante en los ingresos? En el apretado tiempo que nos da esta reforma, voy a proponer algunas alternativas, porque sí las hay. 1. Que se eliminen los flujos y gastos superfluos de los tres poderes de la Unión, además de disminuir los elevados sueldos de la burocracia federal, estatal y municipal. 2. Que se incremente la recaudación fiscal con medidas como el aumento de las regalías mineras, el combate a la evasión fiscal de los grandes corporativos empresariales, la evasión de la estructura y establecimiento de un nuevo escalón del ISR para quienes ganan más de $1 millón al mes, creación del impuesto sobre la fortuna, etc. 3. Que se eliminen las ventajas fiscales que le otorgan a los contratistas y se le niegan a Pemex. Por ejemplo, mientras que el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señala que Pemex debe pagar por los hidrocarburos extraídos, dice así, incluyendo el consumo que de estos productos se efectúe, así como las mermas por derramas o quemas de dichos productos. En cambio, la cláusula 14.1 del contrato de licencia señala que el contratista podrá utilizar hidrocarburos producidos por las actividades petroleras, incluyendo su uso como parte de cualquier proyecto de recuperación avanzada, como combustible o para la inyección o levantamiento neumático, sin costo alguno. Además, a esos contratistas se les reconoce un sobrecosto de 25% en las actividades exploratorias, lo que constituye un subsidio injustificado, que por supuesto no se le concede a Pemex. ¿Por qué esa asimetría? ¿Por qué ese odio hacia Pemex, señores funcionarios? Dice que se secó la gallina de los huevos de oro. Falso. La han saqueado,
La han asfixiado, pero no han logrado terminar con ella. Aún hay una inmensa... señor senador. Gracias, presidente. Le pediría un minuto más. La han saqueado, pero no han logrado terminar con ella. Aún hay inmensa riqueza petrolera y por eso la reforma hacendaria. Ni siquiera hay coherencia en esto tampoco. 4. Que en el Congreso de la Unión convoque a un periodo extraordinario para derogar las modificaciones legales que sustentan el adelanto del libre mercado de gasolinas. 5. Que se ponga en marcha un combate frontal a la corrupción prevaleciente en el sector petrolero para eliminar el drenaje de recursos públicos a las arcas privadas. 6. Que se fortalezca el Instituto Mexicano del Petróleo para que recupere su capacidad de soporte tecnológico del desarrollo petrolero nacional. 7. Que se proporcionen los recursos financieros y humanos necesarios al Sistema Nacional de Refinación para permitir el adecuado funcionamiento de las refinerías existentes y ante las actuales circunstancias, evaluar seriamente la posibilidad de proseguir con el proyecto de nueva refinería de Tula. Y 8, incremento salarial de emergencia. Ustedes adelantaron la liberalización de las gasolinas para que de un día a otro se elevara el precio. Le pido que concluya, senador, por favor. Sí, concluyo. Y así darles un mercado más lucrativo a las empresas. Señor director de Pemex, ¿en dónde radica el fortalecimiento de la empresa pública que usted dirige si todo lo que hace es desmantelarla? Señor director de Pemex, ¿cuánto le cuesta a Pemex producir, almacenar y transportar las gasolinas hacia las gasolinerías? Señor secretario de Hacienda, ¿tenemos simplemente que ser un tomador de precios del mercado sur de Texas para establecer el valor de las gasolinerías en nuestro país? Porque si evidentemente la gasolina nacional tiene la ventaja de su cercanía con el mercado de consumo barata, los costos de transporte y almacenamiento, hemos de preferir seguir importando cada vez mayores volúmenes de mercancía. Señor secretario de Energía, señor secretario de Le pido Hacienda, que concluya, por favor, señor senador. Gracias por sus respuestas. Gracias. Tiene el uso de la voz el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía. Señor senador, respecto al tipo de contrato que se otorgan a las empresas que licitan contratos de exploración y extracción, tenemos 3 modelos de contratos que estableció la reforma energética: los de utilidad compartida, los de producción compartida y los contratos de licencia. En los contratos de producción compartida el bono no está considerado, y en el caso de los contratos de licencia los bonos no son obligatorios. Sin embargo, la Secretaría de Energía diseña el modelo de contrato, pero no fija el contenido económico. Eso es un tema de ingresos que seguramente le explicará el secretario de Hacienda. Respecto al tema de que considera que la reforma energética ha propiciado el debilitamiento de Pemex, que seguramente ahondará en el tema el director general, yo creo que ha sido todo lo contrario. Yo creo que la reforma energética viene a liberar a Pemex de las enormes restricciones que le imponía el modelo energético anterior, que afortunadamente hemos superado. El anterior modelo energético no permitía a Pemex asociarse para compartir riesgos financieros. Le fijaba un régimen fiscal muy severo. Pemex estaba muy limitado de asociarse, de competir, temas que ha superado la reforma energética. Hoy Pemex se equipara a cualquier petrolera mundial, puede ir a aguas profundas compartiendo riesgos, teniendo socios. La reforma energética le ha abierto el camino para aliviarle sus pasivos laborales y está en un proceso de reestructuración importante que estableció la reforma y que seguramente ahondará en eso el señor director. Gracias. Secretario, tiene el uso de la voz el doctor José Antonio Meade Culibreña.
Muchas gracias, presidente. Señalar y disculparme a lo mejor por no haber sido claro todavía en términos de no confundir la liberalización con el incremento. El año pasado, en el 2016, se liberó ya el precio del petróleo. Y el año pasado vimos un precio de gasolina, perdón, el precio de la gasolina. Y vimos ya el año pasado que el precio de la gasolina subía y bajaba en función de sus condiciones internacionales. Lo que ocasiona el incremento del precio de la gasolina no es lo que correctamente citó Luis Sánchez en la página 51. Efectivamente, liberalizar el precio de la gasolina permite que refleje su costo real. Lo que implicó el incremento fue que se incrementó el costo real. De haberse incrementado el costo real y no haberse reflejado en el precio de las gasolinas, hubiésemos tenido que incurrir en los recortes y en los menores ingresos que aquí hemos comentado. Entonces, no es porque se liberaliza que el precio sube, es porque el costo sube, el hecho de que se refleje en un mayor precio en México. Por ello, yo insisto en señalar que no es resultado el incremento del precio ni de la reforma energética ni de la reforma fiscal. Es lisa y llanamente el resultado del incremento en el precio de la molécula. Si el precio de la molécula y el tipo de cambio se hubiesen movido distinto, el precio de la gasolina se habría movido distinto dentro del marco de la liberalización, por lo que retrasar la liberalización o adelantarla desde el punto de vista de precios es absolutamente neutral. La referencia del sur de Texas, de nuevo, no es lo que determina el precio de la gasolina, y vuelvo a insistir, no sucumbimos frente a los embates de los mercados internacionales. Hicimos el mayor esfuerzo de reflejarlo con un menor impuesto para que el impacto fuera el menor posible. Protegimos un presupuesto que estará cercano de la gente en sus esfuerzos cotidianos, en vez de hacer recortes a los programas. Mantuvimos el nivel de deuda y los impuestos en los niveles que estaban. Ciertamente, como comenta el senador Luis Sánchez, podría haberse planteado un incremento a los impuestos. Pongo en perspectiva, haber financiado con un mayor impuesto al valor agregado estos 200,000 millones de pesos hubiera implicado un incremento de entre 3 y 4 puntos del IVA. Buscarlo haberlo financiado como un incremento del impuesto sobre la renta hubiera implicado un incremento entre 6 y 7 puntos del impuesto sobre la renta. Y muchos de los elementos que aquí se comentan entre los 10 puntos que él señala se recogen también en la ley de ingresos que fue aquí aprobada. De hecho, por solamente citar alguno, en términos de esfuerzos recaudatorios, el esfuerzo que se le pide al sistema de administración tributaria implica un crecimiento de 10% de los ingresos tributarios en una economía que implícito en el paquete económico iba a crecer poco menos de la cuarta parte de lo que crecerán los ingresos tributarios. Por lo que la eficiencia tributaria por sí mismo nos ayuda y no sucumbimos frente a los embates, reconocemos que plantean circunstancias difíciles y buscamos con los mejores instrumentos que tenemos encontrar un buen balance entre preservar la capacidad del gobierno de apoyar a los que menos tienen, reducir los impuestos como se hizo al amparo del estímulo que dio el presidente a principios del año y reflejar además en recortes adicionales para buscar la forma de seguir apoyando desde el presupuesto a las familias mexicanas. Gracias, secretario Meade. Tiene el uso de la voz el doctor José Antonio González Anaya, titular de Petróleos Mexicanos. Muchas gracias, senador Luis Sánchez, por sus planteamientos. Pues simplemente ahondar sobre lo que ya mencionó el secretario de Energía. Lo que ha permitido la reforma energética a Pemex han sido muchos aspectos que antes no se podían hacer. Menciono o enumero algunos. La asignación que ocurrió hace un mes alrededor del yacimiento de Trión, que es un yacimiento con muy buenas características, con unas posibilidades de aumentar la producción bien importantes. Tiene 500 millones de barriles, casi 500 millones de barriles de reserva 3P, como la llamamos en la jerga. Esto no hubiese podido ocurrir sin la reforma energética. Es un proyecto que requiere una inversión de 11,000 millones de dólares. Es un proyecto que requiere tecnología que no se tiene en Pemex y que no se puede rentar o adquirir de manera temporal. Es un proyecto que en todo el mundo
las compañías más grandes del mundo lo hubiesen hecho de manera conjunta. Y prueba incluso de ello fue que cuando tuvimos que hacer un ajuste para mantener las finanzas sanas de la empresa en abril de este año, tuvimos que posponer este proyecto. Sin la reforma energética, ese proyecto no hubiese salido adelante. Con la reforma energética, este proyecto va a tener inversiones, va a generar empleo este mismo año, cosa que no hubiese ocurrido de otra manera. Tomo otro ejemplo, el de las refinerías que se ha comentado aquí de manera tan importante. Una fracción bien importante del presupuesto de Pemex Refinación iba a la reconfiguración, a la construcción de una planta en la refinería de Tula. Lo que ahora, a través de una alianza que ahora permite la reforma energética, nos permite duplicar el presupuesto de mantenimiento y inversión propio de Pemex en las refinerías para el próximo año, comparado con el promedio de los últimos 6 años. Así que se podrían enumerar algunas otras acciones que permiten que esta libertad que tiene Pemex pueda fortalecerse en el futuro dentro del marco de la reforma energética. Muchas gracias. Gracias, doctor González Anaya. Tiene nuevamente el uso de la voz el senador Luis Sánchez Jiménez para el espacio dedicado a la réplica. Gracias, presidente, y apelo a su benevolencia para que me permita unos instantes más. Adelante, senador, yo le pido que nos ajustemos lo más posible al tiempo estipulado. Sí. Ha habido otros legisladores que han tomado un tiempo similar. Gracias, diputado. Pero procuraré ajustarme al tiempo. Le reitero la petición, senador. Adelante, por favor. Sí, señor secretario de Hacienda, sin embargo, aquí dice el documento que consolidaría la reforma energética, la liberalización gradual y ordenada de los precios de las gasolinas al público. Hace un rato, mi compañera Cristina Gaitán sostuvo que se ha argumentado que gracias a la reforma energética han bajado el precio de combustibles, como fue el precio del gas LP, y el señor secretario de Hacienda y el señor secretario de Energía dijo que jamás se habían dicho eso. Bueno, pues aquí está el boletín de prensa número 105 del año pasado, donde la Secretaría de Hacienda justamente dice que gracias a la reforma energética es que baja un 10% el precio del gas LP. Vamos, esto fue ampliamente publicitado. El señor presidente y sus funcionarios han insistido en dos argumentos que no han logrado precisar y aún menos comprobar. Que la gasolina se vende al público con un subsidio cuyo monto es insostenible para el presupuesto federal y porque internacionalmente los precios de las gasolinas están subiendo. Bueno, vamos a demostrar que también hay mentiras en esto. En primer lugar, el decreto de presupuesto federal para el ejercicio del 2016 no contiene ninguna partida para el subsidio de gasolinas de consumo general y la ley de presupuesto en sus artículos 74 y 75 ordenan que los subsidios deben estar contenidos explícitamente en el presupuesto. De tal modo que si no existe registro del subsidio a las gasolinas en el mencionado decreto, pues legalmente no existe este subsidio citado, pero tampoco existe en el presupuesto de egresos del 2017. Entonces no existe subsidio, insisto. Por eso cuando el presidente pregunta qué hubieran hecho, pues la primera respuesta es que los precios de las gasolinas deben regresar al nivel que tuvieron en diciembre del 2016 porque no hay subsidio y no se justifica este aumento. Segundo, las importaciones de gasolinas que realiza Pemex, de acuerdo a sus valores unitarios, recurriendo tanto a la propia información pública de Pemex como a los reportes por fracción de la tarifa arancelaria durante los últimos años, no han superado los 8 pesos por litro al mayoreo, considerando los distintos tipos de cambio. Y sin embargo, en lo que va de la presente administración en México, han tenido incrementos que en el caso de la gasolina magna superan el 53%. Pasamos de un precio en diciembre del 2012 de 10.81 pesos a 16.51 pesos por litro actualmente en la Ciudad de México. En cambio, los precios de la gasolina regular en la costa del Golfo en los Estados Unidos han variado en proporciones muy reducidas. La gasolina regular se cotizó en octubre pasado en un promedio de $2.02 el galón,
en noviembre bajó a 1.95 y en diciembre volvió a subir a los $2.02, lo que representa una fluctuación de 2 a 3%. Estos precios equivalen a 10.8 pesos por litro al público. Entonces, no hay razón para argumentar que los precios de las gasolinas se tienen que aumentar porque hay un incremento internacional en los precios del petróleo. Es evidente, pues, la mentira. Luego, entonces, uno de los objetivos centrales de la reforma energética son desmantelar a Pemex, insisto en ello, retirarlo del mercado para permitir que entidades privadas vengan a exprimir a los mexicanos. ¿Qué haríamos nosotros? Se nos pregunta. Lo que debemos hacer es suministrar prioritariamente con las mejores mezclas de petróleo crudo a nuestras refinerías, con el propósito de mejorar su eficiencia y obtener gasolinas de mejor calidad, poniendo en segundo plano las exportaciones. Debemos fortalecer a Pemex para que invierta en exploración y el desarrollo de nuevas reservas, haciendo a un lado el cinismo de decir que nos hemos acabado la gallina de los huevos de oro. Por eso, pues eso equivale a renunciar al aprovechamiento de los enormes recursos naturales en hidrocarburos que cuenta aún nuestra nación. Le pido que concluya, senador, por favor. Bien, me encamino a concluir, señor presidente. Lo que debemos hacer es que el gobierno ofrezca la mayor transparencia para que todos los mexicanos podamos saber cuánto cuesta la refinación de un litro de gasolina, cuáles son los costos y márgenes de transporte y distribución de cada litro, para que todos estemos conscientes de lo que pagamos por cada litro de gasolina se deriva de un recurso natural que nos pertenece a todas y todos los mexicanos. Lo que debemos hacer es fortalecer las inversiones de Pemex para construir mayores y más seguros ductos y depósitos de gasolinas que sean más eficientes. Lo que debemos hacer es vincular los impuestos de gasolina para construir sistemas eléctricos de transporte masivo de pasajeros y mercancías. Lo que debemos hacer es transparentar y publicitar todas y cada una de las actividades que realiza Pemex para acabar con la corrupción. Señores funcionarios, el descontento que se ha mostrado en todas las entidades del país por el abusivo aumento de las gasolinas, que se traduce en la disminución de las condiciones de vida de la población, no se detendrá. Por el contrario, seguirá aumentando y coloca al país en una crisis social y política sumamente peligrosa. Esa es su responsabilidad. Señoras y señores del PAN y algunos del PRI, ¿están dispuestos a corregir el gasolinazo? Impulsemos el periodo extraordinario para modificar la ley de hidrocarburos, la ley del IEPS. Muchas gracias. Gracias, senador Sánchez Jiménez. Tiene el uso de la tribuna la senadora